pensabas estar aquí, pisar un día el césped del Mestalla, ¿eh? No. Mira, mira. Piso. Recordando todo, cuando tú lo veías desde allí. Allí me ponía siempre, allí. ¿Tú te ponías allí siempre? Sí, siempre. Ves que una persona que la has visto siempre muy bien, muy activa y muy eso, pues las vas viendo que se va a veces incluso retrayendo un poquito, pero a la vez cualquier adelanto que hace, cualquier avance que hace, cualquier cosa buena que hace, es como una satisfacción de decir, prueba superada, lo hemos conseguido. Claro que jugaba bien. Y tenía buenos jugadores también. Claro, era muy bueno. Hace copa y ganó la copa. Estefano está ya fuera de serie. ¿Ves? Cada uno tiene su camiseta. ¿Y esa de Sol? ¿Esta es la de Sol? Sí. ¿Te acuerdas de Sol? Sí, hombre. Me acuerdo mucho, hombre. Que el fútbol al final son emociones, entonces el plano sentimental de un enfermo de Alzheimer, por muy deteriorado que esté, nunca afecta el plano emocional, siempre hay un apretón de manos, hay una lágrima, hay una sonrisa. Entonces sí que es muy emotivo cuando, por ejemplo, Vicente Guillot te entra a una sala donde hay personas con un deterioro cognitivo muy importante y una persona que tan solo balbucea te da la alineación de cuando Vicente Guillot jugaba. Es que, Guillot, era muy bueno, era bueno. Nada más que era pillo. Era pillo. Pues sí que tiene buena memoria, ¿eh? Sí. Eso es lo que me decían, que era un pillo. Y aún se acuerda, ¿eh? Ese cartel arriba, allí estaba todo. ¿Allá arriba? Pues entonces estaba con ganas de subir, ¿eh? Sí, tenía buena vista. Pues para mí era un sentimiento, pues, que lo llevaban dentro.